Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos. Tiempo en familia. Enseñar principios y valores a nuestras generaciones. Relaciones en armonía y tranquilidad. Fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida. Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova. Amables oyentes, es un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Muchas veces los sueños, las metas, los proyectos de vida pueden destruirse, aparentemente. Pero con el pasar del tiempo comienza a reconstruirse. Y uno analiza, mira hacia atrás, se proyecta hacia el futuro y dice, realmente si no hubiera pasado lo que he pasado, no estaría en el lugar en el cual hoy me encuentro. Hoy tengo una invitada muy importante. Ella se llama Gracia Violeta Ros. Es presidenta de la Red Nacional de Personas con VIH y SIDA. Ella de profesión es licenciada antropóloga, activista con las personas con VIH y SIDA. Bienvenida, Gracia. Muchísimas gracias. Un gusto estar contigo, Gustavo. Quisiéramos conocer un poquitito la vida de Gracia. ¿Cómo fue la niñez de Gracia? Bueno, yo tuve una niñez muy bonita, una familia llena de amor en el contexto de una iglesia cristiana. No puedo decir que vengo de un hogar que hubiera sido destruido por el alcohol o el divorcio. Mis padres siempre fueron dos personas ejemplares. Yo asistía a la iglesia, mi papá fundaba iglesias, colaboraba en ese movimiento en Bolivia y recibí la educación de la Biblia desde muy pequeña, ¿no? Y eso creo que fue una gran bendición y les agradezco a ellos y a Dios por eso. Fue una niñez hermosa, la verdad. Tengo una hermana que tiene un año más que yo y la relación que teníamos era muy estrecha, muy de amigas, porque habíamos nacido con poco tiempo de diferencia, así que tuve una niñez muy bonita. ¿Cómo se llaman tus papás? Mi papá se llama Carlos Ros, mi mamá se llama Betsabe Quiroga de Ros. Ah, qué lindo. ¿Qué es lo que más te acuerdas de tu niñez? Bueno, las actividades de la iglesia, recuerdo mucho cómo mi familia lo único que hacía era eso, ¿no? La reunión de jóvenes, los campamentos, la escuela dominical. Yo misma me volví maestra de los niños en la escuela dominical. Teníamos una vida bien dedicada como familia a eso. Uh-huh. Y los viajes que hacíamos con mi papá, cuando solo éramos las dos hermanas, creo que económicamente era más fácil viajar. Después se sumaron una hermana más y un hermano. Después seguimos viajando, pero no tanto porque cada uno ya tenía sus actividades y el costo del viaje era bastante para una familia de 6 personas. Uh-huh. Eso es lo que recuerdo más de mi niñez y tal vez algunos momentos así que se quedan grabados, ¿no? Me acuerdo que cuando venía alguien y decía, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yeah. Yo siempre respondía, yo quiero ser una esposa y una buena ama de casa como mi mamá. ¡Qué lindo! Eso es lo que decía. Y mucha gente ahora dice, pero y no eres eso precisamente. Y mi hermana, que era la más extrovertida, la que siempre hablaba con los jóvenes, ella decía, yo quiero ser famosa, yo quiero viajar. Ella le gustaba hablar en público, yo era bien tímida. Uh-huh. En algún momento conversando ahora con mi hermana mayor, hablamos y ella dice, bueno, Dios nos cambió la vida, las vidas. Bueno, no sé si Dios o nosotras mismas hicimos que las condiciones, la una vivió la experiencia que la otra quería de niña, tal vez para valorar a la otra precisamente, ¿no? Mi hermana está casada, tiene 3 hijas y tal vez ella está viviendo la vida que yo hablaba y yo estoy viviendo la vida que yo mencionaba de niña. ¿Y la adolescencia? ¿Cómo la has vivido tu adolescencia? Bueno, creo que para la mayoría de las personas la adolescencia es un momento de confusión, de decisiones. Para mí fue muy complicado porque
Esta relación que yo mencionaba con mi hermana era muy fuerte, en el sentido que yo la quería mucho, la admiraba mucho, pero en algún momento empezaba a darme cuenta que necesitaba hacer como mi propia identidad, y mi identidad era en función de ella. Lo que ella hacía, yo hacía. Yo quería seguir el ejemplo de ella y la gente no ayudaba. Muchos decían, eres como tu hermana, y nadie sabía mi nombre. Todos decían, tú eres la hermana de ella, y eso a veces era un poco difícil. Yo me daba cuenta que era muy opacada a su lado, y ella no creo que hacía eso con intención, era simplemente que era una persona muy extrovertida, muy inteligente. Sabía leer desde muy pequeña. Entonces la adolescencia fue como el momento en que yo dije, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, y eso va a implicar vivir mi vida, tener mis propios amigos. Pero yo no escogí bien esas amistades, y aún estando en el contexto de una iglesia cristiana, yo me empecé a relacionar con gente que no era de la iglesia, ¿no? Que sus actividades eran bailar, tomar. Y al principio me parecía que no era tan fuerte eso, porque solamente para tener amigos. Pero poco a poco fui involucrándome en este mundo de amigos, de tomar, de ir a fiestas, sin el permiso de mis papás, que a la final resultó muy mal. Y eso pasó en la adolescencia, y era también un deseo de distanciarse de ella, ¿no? Y de mostrar que yo era diferente y tenía mis propios amigos. Creo que fue un error grande, pero bueno, son cosas y decisiones que se toman en la vida. Seguramente muchas personas que están en la adolescencia están viviendo lo mismo, ¿no? Esta idea de querer marcar una identidad, y a veces por ese deseo de ser aceptado, de ser parte de un grupo, empezamos a aceptar las condiciones que ponen amigos y amigas. Muchas veces eso puede tener que ver con drogas, con alcohol, con participar en una pandilla, y todo eso no va a llevar a buen camino. ¿Y tú has podido afianzar tu identidad en tu adolescencia? Mal, durante ese tiempo, sí. Era como que, creo que no sé por qué asumí un poco esta idea de yo voy a ser la rebelde, ¿no? Y eso no tenía ningún beneficio, pero en ese momento parecía algo propio. Y yo pienso que así están muchos jóvenes. Estoy en muchos colegios y veo esta actitud de yo quiero hacer lo mío, déjeme. Claro, porque eso es normal, ¿no? Los psicólogos dicen que en la adolescencia uno se va deshaciendo de las enseñanzas de los padres y solo se queda con algunas. Pero yo pienso que la mayoría de los padres tienen la franca y honesta intención de protegernos de las cosas que pueden dañarnos. Y para mí, yo no distinguía eso en ese momento, ¿no? Yo simplemente pensaba que mis papás estaban tan fuera de onda, no sé, tan fuera de lugar, y empecé a hacer lo que ellos decían justamente que no haga. Implicaba sobre todo un tema del consumo de alcohol, de alcohol en fiestas, y de tener chico, novio, ¿no? Bueno, eso me parecía algo inocente. Yo no empecé esa vida diciendo voy a terminar muy mal. Me parecía algo muy simple tener un chico. Esto es algo importante para un adolescente, tener su chico. Pero si este chico no solamente se ve como nada, pues un chico con quien vayas al cine, sino se ve como algo más, entonces él va a pedir otras cosas. Y eso fue lo que pasó, que estos chicos, novios, lo que sea, no tenían esa idea de la iglesia, de casarse y ser fiel en el matrimonio, nada de eso. Al contrario, tenían una idea muy fuerte de si estás conmigo tienes que tener relaciones sexuales conmigo. Entonces eso una decisión llevó a otra. Concretamente me llevó a una decisión de tener relaciones sexuales sin estar casada, tomar alcohol, que tuvo una consecuencia muy fuerte, que fue una experiencia de violencia sexual. Eso pasó antes y, bueno, yo era, no sé, tal vez tan inocente en ese sentido por no medir el peligro, ¿no? Que me parecía que si podía caminar a mi casa sola a las 3 de la mañana no era muy peligroso, y yo estaba en tal estado de ebriedad que no vi de dónde salieron 2 hombres, que ellos 2 abusaron sexualmente de mí. Y 2 años después de esa experiencia recibí mi diagnóstico positivo al VIH. Yo pienso que quizás fueron ellos 2, o quizás la persona que me transmitió fue un novio que yo tenía, pero era mucho mayor que yo. Él tenía como 10 años.
más que yo en ese momento. Creo que yo tenía 18 años y él tenía 28, me parece. Y entonces sus demandas, lo que él quería hacer como, digamos, pareja era muy diferente a lo que yo podía hacer. Y tal vez yo era una niña y él no, ¿no? Entonces, y después descubrí que era casado. Entonces, puede ser que él me haya transmitido. Yo, en cuanto supe de mi diagnóstico de VIH, se lo comuniqué, pero él nunca quiso hacerse la prueba, y yo incluso me preocupaba por su esposa y los 4 hijos que resulta que había tenido, que después de todo me enteré. Ay, no, fue un momento horrible, y lo cuento porque me imagino que hay muchas adolescentes que se encuentran en la misma situación. Viene un hombre que te parece galante, no sé qué, y resulta que está casado, divorciado y cosas por el estilo, ¿no? Mucho cuidado con eso. Bueno, y le comuniqué mi diagnóstico y él no quiso hacerse la prueba de VIH. Mi médico me decía, él ya sabía y por eso no quería ir a la prueba. Entonces mi médico estaba seguro que fue él que me transmitió el VIH. Y nunca supe más. Se murió el 2003, a los 33 años, de una forma muy extraña, entonces lo cual casi me hace confirmar que tal vez él me transmitió. Estamos hablando de Gracia, de Violeta Ros, de un hogar bien cimentado, con padres que te aman, que padres que te cuidaban, que querían lo mejor para ti, y que cada papá cuida a sus hijos como la niña de sus ojos. Entonces llega un momento en el cual uno quiere zafarse de sus papás. Y entiendo que eso es lo que había pasado en el caso tuyo, ¿no? Y como lo que tú dices, yo voy a hacer lo contrario a lo que ellos me dicen. Voy a hacer cosas diferentes. ¿Y qué podemos decirles a aquellos papás que de pronto, al haberse enterado tus papás y haber dicho, mi hija es portadora del VIH, y entonces se acusan, se juzgan, se condenan, qué he hecho mal, qué ha pasado, en qué me he equivocado? Porque eso es una etapa, pero la primera etapa es cuando ve a sus hijos recogerse con copas, recogerlos y con problemas. ¿Qué les dices a esos papás, Violeta? Bueno, yo pienso que debe ser muy difícil ser padre o madre. Yo realmente tengo mucho respeto por la gente que decide tener hijos, porque es una tarea inmensamente complicada y solo se puede hacer porque hay amor. Y es por eso creo que hay muchos jóvenes que, bueno, están abandonados, no tienen padres biológicos, pero que no los cuidan. Pero bueno, para los padres que participan del crecimiento de sus hijos y hacen todo lo posible, es, creo, un poco muy triste ver a su hijo. Es como una plantita que ellos cuidan y de pronto viene un gato y escarba todo y deshace la maceta, ¿no? Yo siento que es así. Y creo que muchos papás tiran la toalla y dicen, bueno, que haga su vida lo que quiera. Finalmente yo ya he hecho lo que me corresponde. Yo entiendo eso. Psicológicamente es muy cansador estar al lado de alguien que vez tras vez tal vez toma malas decisiones. Pero creo que es importantísimo que los papás permanezcan con los hijos, aunque ellos se porten mal, porque eso puede ser la salvación del hijo, ¿no? En el caso mío, mis papás no sabían toda esa vida que yo llevaba hasta el 2003. A mí me diagnosticaron en el año 2000 y, 6 meses después les dije, y después, el 2003, recién le comunicamos a la iglesia a la cual asistíamos. Tampoco yo estaba muy dispuesta a decirles, ¿no? Yo quería secretamente morirme, digamos, con el VIH. Mi hermana mayor, que sabía toda la historia, ella me dijo, mira, va a llegar un momento que vas a estar en el hospital y vas a morir, y va a ser muy feo que ellos se enteren por un médico, es mejor que tú les digas. Entonces me armé de valor y les conté todo en una carta para ver cómo respondían, porque si ellos decían, mira, tú has tomado esta decisión, eres responsable, o podían incluso, no sé, decirme adjetivos calificativos, yo me iba a dejar morir. Para mí, la última verificación que necesitaba hacer era ver qué pensaban ellos de mí, si aún me amaban con el VIH, porque ningún padre o madre quiere enterarse que su hijo tiene VIH,
que es una cuestión estigmatizada y además en ese momento era algo mortal. Realmente la gente moría. Hoy en día más bien, gracias a Dios, hay los medicamentos que pueden mantener a una persona con VIH viva mucho tiempo, tal vez como la población normal. Entonces yo les conté y en una carta, y la respuesta de ellos fue que te seguimos amando y que no ni siquiera necesitamos que tú nos cuentes todo lo que pasó. Si tú no quieres, solo queremos que sepas que te amamos, me dijeron. Y entonces yo sentí que toda esa rebeldía que se había criado en mí, tal vez por marcar esa diferencia, esa identidad, se deshizo. Yo sentía que era como en los dibujos animados cuando se ve que pelean los buenos con los malos lanzan cosas malignas y los buenos lanzan flores y se destruye el mal. Algo así yo sentí, ¿no? Como esos ositos cariñosos que lanzaban abrazos y se destruía el mal mágicamente. Yo así sentí en mi corazón que toda esa muralla de rebeldía que estaba en mí se deshizo con el amor de ellos. Entonces, el apoyo de un padre, de una madre y de hermanos y hermanas es muy importante para un joven que toma malas decisiones. Precisamente porque es joven, porque es inmaduro, o quizás ya no es joven en años, pero quizás es inmaduro, de todas maneras, va a tomar malas decisiones y puede ser que ni siquiera valore eso. Pero va a llegar un momento en que tal vez tocando fondo va a reflexionar y se va a dar cuenta que los únicos que están ahí son los padres, la familia. Y eso me pasó a mí con el VIH. En ese momento yo me di cuenta que ellos realmente eran las personas que me amaban. Todos los demás, no era amor, era un deseo de compartir un momento juntos. En inglés hay una frase que dice, misery likes company, quiere decir a la miseria le gusta la compañía. Si alguien quiere drogarse, no quiere hacerlo solo. Si alguien quiere tomar, no quiere hacerlo solo, entonces buscan a alguien y lamentablemente a veces buscan a nosotros, ¿no? A las personas, a los jóvenes, y estamos ahí para acompañar a alguien a cometer su fechoría, pero esas personas no se van a quedar con nosotros cuando las cosas se vean mal. Eso yo lo comprobé, pero los padres se quedan. Ellos van al hospital, ellos te acompañan a resolver problemas en la policía, ellos están contigo si hay un diagnóstico como cáncer, ellos están ahí en medio de las deudas, ellos están cuando no les invitas trago, ellos están ahí. Eso es difícil de entender para una persona que está tomando decisiones malas sistemáticamente porque su mente está con un mal entendimiento, ¿no? Que yo digo es esa cosa mala que se entra a nosotros y nos hace tomar malas decisiones, que se destruye con el amor mágico como de los ositos cariñositos que decía. El amor de un papá, el amor de mamá, el amor de tus hermanos. Pero ellos no solamente te dijeron, sino te demostraron ese amor. Bueno, se quedaron conmigo en un momento en que no había nada. Es decir, vivir con VIH en ese momento era morir. Y ellos tal vez se imaginaban que en los próximos 3 meses me iban a tener que cuidar. La muerte con SIDA no es algo fácil. Se empieza a perder peso, se pierde a veces el control de las manos, de los pies. O sea, es una muerte lenta. Uh-huh. Yo creo que ellos se imaginaban eso y estaban ahí con la disposición a tener que cuidarme, digamos, como una moribunda si fuera necesario, ¿no? Tampoco tenía mucha información sobre el VIH. Quizás ellos pensaban, tal vez nos puede transmitir, ¿no? El VIH, porque en ese momento no había mucha información. Pero como familia nos pusimos a averiguar para ver si era realmente peligroso tener a alguien así enferma en la familia. Y ellos estaban dispuestos a aprender. Todo eso fue una demostración de su amor. Pero lo más importante fue el hecho que no me juzgaron, ¿no? Yo me juzgaba, yo me culpaba por lo que había pasado. Ellos no tenían ni una palabra de acusación. Entonces, eso era la demostración más importante de su amor. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Porque nosotros, los humanos, somos los que decimos, mira, tú has hecho esto, tú has sido un drogadicto, tú has hecho esto, aquello. Y estamos machacando en el error de la persona, y aunque quiera cambiar, a veces la persona no puede porque es como que su pasado le condena. Pero Dios no hace eso. Uh-huh. Y mis papás aprendieron esa actitud de realmente perdonar y olvidar y amar a pesar de los errores de Dios.
de Dios fue que aprendieron eso, porque no todos los padres de las personas con VIH tienen esa actitud. Yo he conocido a muchos de mis compañeros que son sus propios padres, que les dicen, bueno, esto te ha pasado porque tú te has buscado esa vida, ¿no? Y los echan, los dejan en el hospital, o sea, le pasa cosas horribles a las personas con VIH y que lo hace la familia. Entonces, no es la norma que una familia responde bien a la persona con VIH. Hay mucha discriminación y eso mata a las personas con VIH. ¿Cómo te has dado cuenta, tú que tenías VIH, antes de hacerte los análisis? Porque tengo entendido que tú has ido a hacer un estudio de campo. Sí, yo justo terminaba mis estudios de antropología y mi tesis iba a ser en los Yungas. Fui a cosechar café con la gente y una hormiga me picó en una mano y no sé por qué salió una hormiga gigantesca y me mordió y la herida se infectó. Yo pensaba que tenía una enfermedad tropical y fui al INLASA, que es en Miraflores, a pedir un examen de leishmaniasis, porque eso parecía la herida, y salió negativo. Pero mi hermana, conociendo la historia de la violencia sexual y de los amigos que tenía que no eran nada bueno, ella sugirió un examen de VIH y salió positivo. Entonces fue realmente una casualidad que me haya dado cuenta, porque me di cuenta unos 2 años después de haber adquirido el VIH, más o menos, o 3 tal vez, que si no me hubiera dado cuenta, podía haber pasado muchísimo más tiempo y eso sí hubiera tenido un impacto en mi salud. Una persona con VIH, mientras más años está con el VIH, sin los medicamentos, más expuesta está a morir. Más o menos el VIH, desde que entra a un cuerpo hasta que lo mata por completo, serían unos 8 años que el VIH termina su labor, a no ser que sea interrumpido por los medicamentos. Pero el darse cuenta prontamente implica que la persona puede empezar a cuidarse en cosas sencillas. Por ejemplo, no comer en la calle. Hay muchas personas que se han enfermado con unas diarreas que les han llevado al hospital y han terminado matarlos por haber comido algo en la calle. Entonces, en una persona con VIH todo se complica. Así que el darme cuenta prontamente que había adquirido el VIH fue importante para tomar medidas para mi salud mientras llegaban los medicamentos y también evitar transmitir a otras personas, ¿no? Si no me hubiera dado cuenta, quizás me hubiera casado y hubiera tenido un hijo. Y tal vez ese niño hubiera nacido con el VIH, como le ha pasado a mucha gente que se ha embarazado sin saber que tenía el VIH. Y en ese tiempo no había el control prenatal que ahora se hace para evitar la transmisión a los niños. Entonces podía haber pasado todo eso. Al final fue algo bueno darse cuenta de que estaba con el VIH tan prontamente. Es muy interesante porque mientras vas preveyendo, las cosas van mejorando. ¿Cómo fue cuando te llegó la noticia que tú tienes VIH? Bueno, fue algo sumamente inesperado. No puedo describir la sensación con palabras porque yo nunca pensé que había estado en riesgo. Yo escuchaba en la televisión, en la radio, en la televisión que esto era algo de personas promiscuas y de homosexuales. Y entonces a mí me parecía que si yo conocía a una persona con SIDA, porque en ese momento yo lo entendía así, no veía la diferencia entre VIH y SIDA, yo me iba a dar cuenta, ¿no? Porque además, ¿qué tenía yo que ver con eso? Eso era algo de, según la información que recibía de prostitutas, de homosexuales, yo no tenía nada que ver con eso. Entonces yo estaba completamente desinformada, como muchas personas están, y por eso yo hago esta labor de contar mi historia. Cada vez que se me presenta una oportunidad lo hago porque hay muchas personas que están con VIH que no se les nota físicamente y que tampoco van a decir, por cuestión del estigma, la discriminación, nunca van a decir que tienen VIH, ni siquiera sus parejas. Es responsabilidad de una misma, de uno mismo, cuidarse en toda relación sexual que tenga. Pero yo no pensaba que había estado en riesgo porque yo solo había tenido una pareja. Durante 9 años, ese mi novio que tenía 10 años más que yo había estado con él. Entonces, eso no era promiscuidad, según mis estándares de entendimiento, lo que era promiscuo, ¿no? Y ese es un concepto bien subjetivo. Hay gente que dice promiscuo, 10 mujeres. Yo estaba con 10 mujeres, eso no es promiscuo, dicen algunos, y otros dicen, no, yo solo con mi esposa. Es un concepto subjetivo. Entonces, yo siempre le digo a la gente, cada relación sexual es una situación de riesgo, así sea con la misma persona. Y la gente confía mucho. Yo confiaba en él
como le pasa a la mayoría de las mujeres, el amor nos ciega o no sé qué será. Es ese discurso del amor romántico que nos engaña, ¿no? Y generalmente las mujeres quieren el VIH por el comportamiento de los hombres. Resulta que ellos habían tenido otras parejas, quizás no solo mujeres, también hombres. Es esa la situación en que las mujeres adquieren el VIH. Entonces para mí fue algo tan inesperado porque yo no sabía en qué momento había sucedido esto. No tenía una vida sexual muy activa, o sea, había sido una estudiante bien de biblioteca hasta la universidad. Uh-huh. Pero había tenido aquella situación de riesgo de la violencia sexual, ¿no? Y no sabía nada del preservativo, la verdad no conocía este método de prevención y creo que si lo hubiera sabido tampoco lo hubiera utilizado porque yo confiaba en mi novio, ¿no? Que él era mi novio y él era casado. Las cosas que uno hace por esos años de locura que... ¿Qué edad estamos hablando? ¿18 años? 18 años hasta mis 20... Me diagnosticaron a los 23 años. ¿Y con él estuviste hasta qué edad? ¿Hasta los 18, 19? No, estuve más bien desde los 16 creo, pero al principio no tenía relaciones sexuales con él. Después de un tiempo, él como que se aburrió porque él era un adulto. Claro. Y entonces él demandaba esto, pero yo decía, no, yo soy cristiana y medio que, ay, ya, me toleraba, ¿no? Pero bueno, él era un hombre casado, entonces su demanda era esa, ¿no? Y yo no sabía eso. Después cuando me enteré, yo estaba tan como enganchada, envuelta, engatusada, que no lograba decirle adiós. Uh-huh. Y no logré hasta que él se murió. De hecho, eso me salvó de esa relación, ¿no? O sea, wow. Ya después cuando le confronté con el hecho que era casado, él dijo, sí, no sabes lo caro que es un divorcio, no sé qué, pero me voy a divorciar, y nunca lo hizo. Entonces realmente no tenía intención de divorciarse, lo único que quería era tener su amante, ¿no? Que al final fui yo, sin quererlo. Entonces me libré de esa relación cuando él murió, y es la forma en que muchas mujeres terminan una relación, porque es muy difícil. No sé, cuando aparece este discurso del amor romántico, terminar una relación y decir ya no quiero estar contigo, no me convienes por cualquier razón, es muy difícil. ¿Y si él no hubiera muerto? No sé, yo pienso que hubiera seguido con él, ¿no? Porque después de mi diagnóstico del VIH me entró una sensación, aparte de esto de entender el amor de mi familia, yo también empecé a ver que era realmente un hecho que hacía que mucha gente me discrimine, ¿no? Entonces yo me sentía como con esta idea, ¿no? ¿Quién me va a amar con el VIH? Y eso es verdad hasta ahora. Hay muchas personas que cuando empiezan una relación, esto le pasa a hombres y mujeres, uh-huh. Y dicen, bueno, mira, te cuento que yo tengo VIH, ay, bueno, te llamo, y nunca más se van a aparecer para llamarte. Hay mucho preconcepto y han hecho estudios sobre esto. El estigma y la discriminación contra las personas que vivimos con VIH es fuerte y aumenta a medida que la relación se hace más cercana. Es decir, a la gente le han preguntado, ¿usted trabajaría con una persona con VIH? Y 90% dijo sí. ¿Le alquilaría su casa? 70%. ¿Se volvería su pareja? 10%. ¿Tendría hijos con esa persona? 5%, así. El nivel de aceptación baja con el nivel de intimidad. Entonces, después que ya tuve el VIH y me fui dando cuenta de todo lo que se hablaba de esto, y él me decía, bueno, yo igual voy a estar contigo. Entonces, él parecía como, no sé, un héroe, ¿no? Ahora esto ha cambiado un poco, pero no mucho en Bolivia, porque aquí no hay mucha información. Hay otros países donde hay muchas parejas donde uno tiene el VIH y el otro no, y no representa ningún problema. Mucho más ahora que la Organización Mundial de la Salud ha comprobado que una persona que tiene el VIH y toma el medicamento fielmente no tiene posibilidad de transmitir el VIH, o sea, es como si no lo tuviera. Por eso está bien la persona, ¿no? Y incluso la Organización Mundial de la Salud ha señalado que se podría dejar de usar el condón si la persona que tiene el VIH cumple el tratamiento. A eso le llamamos nosotros adherencia, que cumple el tratamiento cada día, y hay un examen para medir eso, se llama carga viral, y mide el número de copias del virus en sangre. Y si el examen sale indetectable, quiere decir que el medicamento es muy efectivo y entonces la persona no tiene posibilidad de transmitir. Pero bueno,
Eso es una parte de la información, otra parte es el tema del estigma, y hay muchas personas que hoy en día, a pesar de esta información, nunca van a escoger estar con una persona con VIH. Con ustedes, un nuevo éxito del Top 20 de América Latina, Mi Muñeca. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor. Duérmete, pedacito de mi corazón. Dicen que ella es muy linda, que se parece a mí, que debo estar orgullosa, que puedo vivir feliz. Cada noche me levanto y no dejo de llorar, igual que mi muñequita, y no la puedo consolar. Solo quiero muñecas para jugar, pero tengo una de carne y hueso que no para de llorar. Soy muy ingenua por habérmelo creído, que amar es acostarse con cualquiera parecido. Mi muñeca tiene 1 año, llora, llora sin parar. Yo solo tengo 13 y no sé qué significa ser mamá. Que el sexo no puede esperar. A otro con ese cuento. Una buena semilla siempre da un buen fruto. Estás en tu programa Calidad de Vida. Calidad de Vida. Si él no hubiera muerto, ¿tú hubieras continuado con él por compañía, por necesidad? Por necesidad, de afecto? por tal vez no sentirme, digamos, que nadie me iba a amar, ¿no? Ujú. Porque era una posibilidad real. Como mujer, en ese momento me di cuenta absolutamente del estigma, y eso no ha cambiado mucho hasta ahora. O sea, este discurso de los hombres, de las mujeres, existe, pero más de los hombres hacia las mujeres. Y cuando a veces hay una relación, los hombres manipulan eso. Las mujeres no mucho. Es como cuando van a la cárcel, han hecho estudios sobre esto. Ujú. Cuando los hombres entran en la cárcel, las mujeres permanecen con ellos. Pero si la mujer entra a la cárcel, el hombre se busca otra mujer. Y los hombres le dicen a las mujeres con VIH, nadie te va a amar porque tú tienes SIDA. Entonces tú vas a hacer lo que yo te diga. Y eso implica darle dinero, mantenerlo y muchas cosas más. Entonces ese tipo de manipulación, violencia psicológica existe. Estamos compartiendo con Gracia Violeta Ross un tema muy importante. Nos está contando su vida, cómo ella ha adquirido el VIH. Viene de una familia con buenas bases, buenos principios, buenos valores. Y dejamos pendiente, la persona con VIH, en este caso, ¿tú te sentías sola? ¿Te sientes sola? ¿Hay soledad en tu vida? Sí, yo creo que muchas personas, si no la mayoría de las personas con VIH se sienten muy solos, ¿no? Porque es un diagnóstico que realmente te cambia la vida. Ujú. No es como tener diabetes, pero clínicamente ahora es algo así, es una condición crónica que se puede tratar. Pero socialmente es una enfermedad, es un diagnóstico que está juzgado. Y esto hace que las personas con VIH nos sintamos muy solos y solas, ¿no? Que genera esta sensación de haber permitido una contaminación moral, ¿no? De hecho, esa es la razón por la que hay mucha discriminación. Ahora, cuando hay una familia que está apoyando como la mía, o hay otras familias que hacen esto igual, es muy valorado ese apoyo, pero aún así uno sabe en el fondo que ellos no entienden lo que está pasando uno, ¿no? O sea, pueden estar ahí. Mi mamá es una persona sumamente amorosa conmigo, me fricciona, me cocina si me ve enferma, o sea, ella hace todo lo posible para que yo esté bien físicamente, pero hay cosas que yo no puedo explicarle, que son solamente parte del vivir con VIH. Por eso las personas con VIH organizamos reuniones donde hablamos mutuamente, se llaman grupos de ayuda mutua,
de lo que nos pasa, de cómo te sientes, cómo el VIH llega a cambiar tu identidad, las relaciones con tu pareja o tus parejas y con tu familia, con tus empleadores, que te cambia la vida entera. Ya por eso ya no eres solamente tú, cualquiera sea tu nombre, eres una persona viviendo con el VIH. Entonces, el VIH no hay otro camino que integrarlo a tu vida cotidiana o morir, ¿no? Y la integración del VIH a la vida de una persona adulta es muy difícil. Es decir, has vivido sin VIH hasta tus 20 y tantos años y de pronto tienes que cambiar todo, tus horarios de comida, tus relaciones. Hay personas que ya no puedes estar frecuentando porque no es saludable y eso es un poco como, no sé, yo digo como un castigo, una tortura, ¿no? Hay mucha gente que no aguanta y se rinde, ¿no? Y se deja morir. Entonces eso genera mucha soledad porque no siempre tienes a los compañeros viviendo con el VIH para darte este ánimo de par a par. Me imagino que le pasa lo mismo a personas con cáncer, ¿no? Ellos tal vez tienen apoyo de su familia, pero quien te puede entender es otro que vive lo mismo que tú. Y ahí hay mucha soledad. Al tener tú el VIH, hay esa soledad en tu vida. ¿Cómo has llenado esos vacíos en ti? Porque es interesante lo que tú nos dices, ¿no? Mamá me prepara, papá me ayuda. Pero en la parte de corazón, en la parte de soledad, en la parte íntima, en la parte personal, ¿cómo has llegado a llenar esa área en tu vida? Bueno, el hecho de también haber cambiado de identidad, ¿no? O sea, yo empecé a asumir una identidad de un activista, ¿no? Una persona que está movilizando, activando, pidiendo cosas al gobierno, lo que hemos hecho desde el año 2000, porque si no hacíamos eso, nos íbamos a morir. Yo empecé a asumir esa identidad a los 23 años, cuando me involucré con estos compañeros y fundamos la Red Nacional de Personas con VIH. Éramos tan jovencitos y realmente no creo que ninguno de nosotros pensaba que iba a vivir. Es una sensación muy especial esto de plantearse como una sobreviviente del SIDA. Los que están siendo diagnosticados hoy en día ya no tienen ese desafío. Ellos los diagnostican inmediatamente, les ponen en tratamiento. Ellos nunca han ido al hospital, no han ido al cementerio, pero nosotros sí hemos ido al hospital, nosotros sí hemos tenido que enterrar a gente joven. Yo creo que eso se vuelve parte de uno, como esta gente que se vuelve, no sé, los que pelean en el centro de estudiantes de la universidad o los que asumen una causa de defensa de los árboles, de los animales. Yo creo que se vuelve algo así. Entonces, todo gira en torno a eso, ¿no? Y no es que se olvide el tema de las parejas, pero quizás ha dejado de tener importancia, ¿no? De alguna manera en las reflexiones que yo hago, empiezo a ver dónde estaban los errores que yo cometí. Bueno, uno tuvo que ver con el consumo de alcohol, que no fue algo bueno. Y otro tuvo que ver con las personas que elegí para ser mi novio, mi chico, ¿no? O sea, yo me di cuenta en algún momento, quizás sigo dándome cuenta, reflexionando, es que yo no tengo mucha inteligencia emocional. Tengo inteligencia, otro tipo de inteligencia, puedo hacer un documento, escribir un libro, pero no escojo bien a personas para esto, para una relación de pareja. Entonces, no tengo un solo buen ejemplo de un novio que haya dicho, este sí es digno. Y eso tiene que ser algo que yo tengo que aprender, porque tengo otras amigas que tienen buenas parejas y amigos que tienen buenas parejas. Entonces, es una cosa que hablan los psicólogos de inteligencia emocional, saber detectar dónde tú tienes falencias, y esta es una falencia mía, yo no escojo bien. Entonces siempre tengo personas que son candidatos que quieren estar conmigo, que son gente que tiene problemas de drogas, de alcohol, o sea, son gente siempre que tiene un problema. Y para ya no estar metida en eso, yo prefiero más o menos abstenerme, ¿no?, de eso, lo cual no resuelve la soledad. La soledad permanece ahí. Pero también con el tiempo, con los años, te vas dando cuenta que las relaciones románticas están sobrevaloradas. La verdad es que hay muchas relaciones en la vida de una persona que pueden sustituir este cariño, ¿no? Las amigas, yo tengo amigas y amigos que son personas muy, muy cercanas a mí, pero se han vuelto cercanas después del diagnóstico. La familia, que no tengo mis hijos, mi esposo, pero tengo mis sobrinas, y pasar tiempo con ellos es importante, ¿no?, porque esa es la familia extendida.
y tener un proyecto personal, ¿no? Tener algo que hacer y no estar todo el tiempo como mujer diciendo, ay, mi vida se va a solucionar cuando tenga un esposo, ¿no? Es decir, puede ser que nunca pase. La competencia es grande y además que yo tengo el VIH, yo sé que eso a muchos hombres, les espanta, ¿no? Entonces... Pero hay una necesidad. Ya no es algo primordial para mí, ¿no? Y yo creo que en algún momento llegué a reflexionar que una mujer se realiza cuando tiene un esposo, ¿no? O cuando una mujer tiene hijos, entonces se completa como mujer. Eso no digo que está mal. Me parece muy bien que algunas mujeres escojan estar casadas y tener hijos, pero si eso no sucede, entonces tampoco es que es el fin de la vida, ¿no? Si eso no sucede, no es que una va a ser infeliz. Y de hecho, conozco a personas casadas de años que me dicen, hay mujeres casadas que también se sienten muy solas y todas las noches duermen con alguien, pero se sienten solas porque hay también un abandono y está ahí la persona. Una vez una señora en un sauna me vio sola y yo era la única que iba sola, todos los demás iban con un amigo o una amiga o en familia. Y ella me dijo, ¿por qué estás sola? Pero mira, ¿cuántos años tienes? No sé qué. Ese bulto que está ahí, me dijo así ella, que es tu esposo, una lo necesita, me dijo, para que no te digan, mira, esta mujer sola, pobrecita, no tiene quien vea por ella. Y yo me quedé mirando y le dije, ¿sabe qué, señora? Tengo que irme. O sea, ella estaba casada y me decía que tenía a su esposo, que era un bulto que estaba ahí para que no le digan pobrecita, ¿no? Pero usted lo ama. Le dije, no, pero lo necesitas, me dijo. Así que búscate uno que te haga compañía. Y eso tampoco estaría bien. Lógico. Entonces yo me puse a pensar, si voy a estar con alguien, le voy a decir, mira, tú vas a estar conmigo para ser el bulto que me acompaña. No. Si realmente hay una situación de cariño y amor que implique el tema del VIH, que va a ser bien complicado, pues bien, ¿no? Y tiene que ser además una persona con ciertos valores, ¿no? Porque justamente los errores de mi vida tuvieron que ver con bajar mi nivel de aceptación y decir, no está tan mal que este chico esté en un grupo de tal barrio, no está tan mal, ¿no? Claro, entonces cuando una va bajando sus estándares para no estar sola, va aceptando cualquier cosa. Y a veces yo hablo con chicas jóvenes y le digo, pues aceptar al primer chico que cruce la esquina, esa no es una buena decisión. Y en ese caso es mejor estar sola. Y bueno, ahora, no sé, tengo una vida muy ocupada al mismo tiempo. Viajo bastante, estoy aquí, estoy allá, y yo creo que eso es muy insostenible para una pareja. Yo no puedo estar todo el tiempo ahí preguntando, ¿tú qué necesitas, mi amor? Yo tengo que hacer mis cosas, yo tengo que luchar por mis derechos a la salud y la de mis compañeros. Y si el compañero que se aparezca, digo, como pareja, puede aceptar eso, bien. Y si no, ni modo, pues. Entonces me quedaré sola nomás. Qué interesante, Violeta. ¿Qué les dirías a aquellos jóvenes, aquellas señoritas, que piensan que nunca les va a pasar nada, que están jugando con su cuerpo, que no valoran la pureza de su cuerpo? Estoy hablando de la virginidad. Que no dicen, no, eso ya está de moda, ya no está de moda, eso ya ha pasado, ya no sirve. En algún momento, con la experiencia que tú nos cuentas, tienes harto para decir a estos jóvenes, porque uno, antes de tener relaciones, no dice, nos haremos primeramente los análisis y luego tenemos relaciones. Cuando ya las cosas están saliendo de su control, uno no piensa. La verdad es que por este discurso del amor romántico, como que, especialmente desde el punto de las mujeres, una tiene que aceptar todo, ¿no? Si lo ama, tiene que sacrificarse, y eso no es verdad. Y esos son aportes del movimiento feminista, que tiene cosas buenas como esto. O sea, tú como mujer no tienes que aceptar todo lo que diga él, lo cual implica que no tienes que tener relaciones sexuales para probar que eres su mujer o que le amas. En realidad, si te ama, debería estar dispuesto a esperar lo que sea necesario, así tengas 24 años, porque a cierta edad la presión aumenta. Cuando eres joven,
la presión está ahí, pero vas aumentando los años y es como que, o sea, ¿y tú cuántos años tienes? Pórtate como una mujer, no como una niña, te lo van a decir, y a mí me lo dijeron. Wow. Tú tienes derecho a no tener relaciones sexuales por muchos años, si es que esa persona no, aunque sea tu chico, tu novio, por más que esa persona no te haya o le hayas prometido que le vas a amar, eso no implica que tienes que tener relaciones sexuales, y de hecho sí se debería pedir una prueba de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual antes de tener el VIH. Es probable que tu chico, tu chica ya tenga el virus papiloma humano, la sífilis está en aumento y ahora es resistente a los medicamentos. Los médicos se están volviendo locos porque ya no hay antibióticos con qué tratar, porque nadie se está cuidando. Jóvenes varones y mujeres no se están cuidando. Y luego cuando llega la hora de ir al médico, asumir las cuentas, ese chico, esa chica, yo no sé si va a estar a tu lado. Puede ser, pero puede ser que no. La mayoría de las personas quienes con VIH que yo acompaño y algunas personas que han sufrido violencia sexual y presión bajo sus novios, novias, tienen esta soledad, ¿no? En ese momento del momento en que suceden hay que ir al médico, hay que ver si estás embarazada, no sé qué, están solas. Mucha gente me escribe en el internet y me dice, ¿y dónde me puedo hacer la prueba? Yo ayer he estado con una persona, no sé qué. Entonces es mucho riesgo, y el otro punto que yo diría es, está un poco sobrevalorado también. Se venden las relaciones sexuales, se las muestran como algo wow, súper emocionante, que te va a reconfortar totalmente. Y yo digo, ¿realmente cuánto dura? Yo te digo, a nivel físico, quizás sea más importante tener un buen masaje, ir a trotar, ir al sauna. Eso te puede dar más placer físico que una relación sexual, porque además no todos son expertos. Hay gente que lo hace re mal y puede ser una experiencia decepcionante. Entonces yo pienso que las chicas y los chicos tienen que evaluar todo esto y también ponerse a pensar que vale la pena. Vale la pena, y no es solamente un tema de decir si yo estoy disponible o no, sino de las cosas muy prácticas que salen de esto, ¿no? O sea, tu salud al final la vas a tener que asumir tú, y las consecuencias de una relación sexual mínimo pueden ser un embarazo o la infección o la transmisión de una infección de transmisión sexual que se cura, o del VIH. Entonces, yo no sé por qué no se evalúan más cuando está el momento de la decisión o la presión, la demanda para tener una relación sexual. ¿Por qué no se evalúa todo esto? Y te voy a decir por qué no se evalúa. Porque la mayoría de los jóvenes tienen relaciones sexuales en estado de ebriedad y con drogas. Y por supuesto que su criterio está nublado, ¿no? Entonces se idealiza a ese chico, esa chica, y dice, creo que es hermoso. Cuando le ves al día siguiente, no era tan lindo, pero ya lo hiciste, ¿no? Entonces, yo realmente aconsejaría que no se mezclen estos dos temas. Que si tú vas a tener relaciones sexuales, que te informes bien lo que puede implicar para ti como mujer, como hombre, y los riesgos que puedes asumir, y que tengas una conversación franca con tu pareja y le digas, ¿por qué vamos a tener relaciones sexuales? ¿Por qué es necesario? Y lo que puede implicar, y cómo me vas a apoyar si sucede esto o aquello, y además yo quiero que te hagas una prueba, yo también me voy a hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no tendrías ese derecho? Claro, es tu cuerpo. Es interesante. Si tuvieras oportunidad de sanarte del VIH, ¿lo harías? Sí, claro que sí. El VIH es una especie de, no sé, una tortura física, ¿no? No te voy a decir que estoy en un hospital y paso enferma. Milagrosamente, yo nunca he estado en el hospital, siempre he estado con buena salud, y mucha gente no me cree que tengo el VIH, pero tampoco tomo. Ya no tomo. Desde esa vez de mi diagnóstico yo corté con el alcohol completamente. Trato de tener una dieta lo más saludable posible, trato de nadar cada semana, hacer ejercicios, pero los medicamentos son muy complicados. Este medicamento no es un antigripal, son medicamentos con el nivel de toxicidad que los medicamentos de cáncer. Te van dañando los huesos, te suben el colesterol, te aumentan el azúcar. Entonces yo siento que es a veces como que no tengo la libertad de comer lo que quiera, o tengo que estar vigilando mi peso y otras cosas. Al final eso está bien, ¿no? Porque son temas de salud, pero me siento un poco obligada, y el estigma es lo peor, ¿no? Que cuando tú dices tengo VIH, la gente ya se hace una idea y dice, seguro, porque ¿qué habrá hecho, no?
Y yo sé que mucha gente lo dice y piensa eso de mí. Tal vez no me lo dicen de frente porque tienen miedo, pero yo sé que piensan así. Y quiero decirles que, bueno, el estigma es un problema de ustedes, ¿no? Pero la información es una responsabilidad de ustedes también. Lo que digo es que cualquier persona que tiene relaciones sexuales no protegidas puede tener el VIH, y eso no tiene que ver con ser una persona promiscua o necesariamente alguien homosexual o una trabajadora sexual. En realidad ni se toman una cerveza, lo adquieren ahí mismo en sus camas matrimoniales. Entonces, esa parte del VIH es muy complicada y si pudiera deshacerme de ello lo haría. Pero al mismo tiempo veo que el VIH me ha ayudado a ser una mejor persona, me ha ayudado a encaminar mi vida. No sé, es como crecer a partir de una adversidad, y me pongo a pensar, si no hubiera tenido el VIH, ¿qué hubiera hecho? Quizás hubiera seguido con ese grupo de amigos, hubiera tomado más y hubiera terminado peor. La verdad es que estas crisis a veces son la verdadera cura, ¿no? En segundo lugar, yo quisiera tener la certeza, digamos, de una estabilidad financiera, ¿no? Porque el hecho que yo he sido tan pública sobre mi diagnóstico, para mí ha complicado mucho la situación laboral. Y no solamente para mí, sino también para mis compañeros. Hay muchos compañeros que han logrado tener un trabajo sin decir que tienen el VIH, aunque algunas empresas piden ese examen, pero luego les descubren por exámenes que hacen las empresas secretamente y los echan. Y les dicen a los compañeros, tú no te has desempeñado bien, tienes atrasos, etcétera. Y es un pretexto, y realmente hay discriminación laboral porque las empresas piensan que se tienen que hacer cargo de todo el costo de atención cuando el Estado lo paga. Así que hay una discriminación laboral fuerte. Lo mismo le pasa a una mujer que trata de conseguir un empleo y está con un embarazo de 6 meses. Nadie le va a dar un empleo porque nadie quiere hacerse cargo de los beneficios de la mujer embarazada. Es una discriminación similar. Entonces el VIH limita mucho eso, y yo quisiera tener la certeza de relajarme y poder estar tranquila sobre mi situación financiera. Pero el futuro siempre ha sido incierto. Para mí siempre ha sido incierto desde que he descubierto mi diagnóstico de VIH, porque cuando me diagnosticaron el futuro era la muerte. Entonces yo a veces ya no pienso en el futuro. Una lección que aprendí estos años es que el pasado no se lo puede cambiar, solo se puede aprender del pasado. El futuro no se lo puede controlar, pero se lo puede planificar. Pero lo que tenemos es el día de hoy, y el día de hoy hay que vivirlo intensamente y como si fuera el último día, que sea un día bien vivido, para que si mañana nos toca morir por VIH o por cualquier razón, muramos en paz, como dice me he olvidado el nombre de este autor chileno, Pablo Neruda. Vida, nada te debo, nada me debes, confieso que he vivido, ¿no? O sea, que sea un día que uno no llegue a ese momento y diga, no he hecho esto, no he hecho aquello. Y bueno, a mí veo que hay cosas que no he hecho. En mi vida, ahora tengo 42 años, he hecho mucho, he viajado inmensamente y he sido feliz en cada viaje, pero me hubiera gustado tener un hijo. No sé si eso es algo que voy a poder hacer, porque a los 42 años y adelante ya no es tan fácil tener un hijo. Bueno, entonces tal vez simplemente pues asumir que eso no va a pasar, y quizás en el futuro quisiera tener una familia, no sé, tal vez adoptar. Hay muchos niños que son huérfanos de papás que han muerto con el SIDA. Armar una familia, de todas maneras quisiera hacerlo con alguien, ¿no? Porque ¿qué pasa si un día yo me enfermo? Esa persona tendría que cuidar a ese niño. Entonces pienso en eso, pero te digo, dejo el futuro en las manos de Dios y hago lo que Él diga cada día. Cada día me levanto así con una idea que Dios me va a mandar un email con las actividades para el día de hoy. Y el futuro no tengo todavía esta capacidad de planificarlo así muy a largo plazo, porque lo veo todavía incierto. Y tal vez una idea que tendría sería tener un trabajo en otro país. Mira, el tiempo se nos está acabando. En todo ese tiempo de conversar, de contar tu historia, has hablado de Dios. ¿Qué significa Dios en tu vida? Bueno, Dios es mi Padre. Yo pienso, creo que lo he leído en un libro, pero no me acuerdo bien en qué libro. Dios puede tener una relación con nosotros a nivel de criatura, ¿no? Hay mucha gente que es criatura de Dios, pero pocos son sus hijos. Son los que Él ha adoptado, y también nosotros hemos asumido que Él es nuestro Padre, pero la iniciativa ha sido de Él.
Y para mí es muy fácil pensar en Dios como mi papá, porque mi papá en la vida real es un buen ejemplo de un padre. Yo sé que hay mucha gente que no puede ver a Dios como un papá porque tienen papás que han sido muy malos, pero yo veo a Dios como mi padre y Él se encarga de responder todas mis necesidades. Es realmente un padre amoroso. Para mí Él es eso, está ahí cuidándome, está previniendo, está proveyéndome, está haciendo todo lo que necesito. Por no sé cuántos años me provee más de lo que, digamos, necesito y me da inclusive para compartir. Yo sé que hay cosas que no me da tan bien y eso a veces reniego, pero siento que Él debe saber por qué, ¿no? Tal vez Él ve más cosas que yo. Es una parte muy importante de mi vida, mi relación con Dios. Porque si no hubiera sido eso, yo creo que no tendría ninguna esperanza. Conozco a muchas personas con VIH que tienen miedo de morir, pero también de vivir, porque sienten el juicio de sus familias. Yo no tengo miedo de morir mañana porque sé que voy a ir a la casa de mi padre. Y no tengo miedo de vivir porque nadie me puede juzgar. Hay gente que ha intentado juzgarme, pero mi padre, el que me ha criado, el que me ha creado, Él no me juzga. Entonces yo me siento libre de culpa. Me siento, es más, como una niña mimada de Dios y me siento bien querida, como arropada por su amor. Tal vez quisiera hacer más cosas que estén encaminadas en la misión que Dios me ha dado, pero creo que es esto precisamente, contar, ¿no? Contar lo que Él ha hecho conmigo, que sea un ejemplo de lo que Él puede hacer con otras personas con VIH y otras personas que tal vez no han cumplido las buenas, lo que se llama lo que había que hacer bien. Muchas personas con VIH sienten que en las iglesias les van a discriminar porque hay discriminación y ven a Dios como que les estuviera castigando con el VIH, que les estuviera juzgando, y yo me veo como un puente que tengo que ayudar a las personas a ver al Dios que yo conozco, que es un Dios de amor, es un papá cariñoso, es un cuidador, es un proveedor, es un salvador y un sanador. Ese es Dios para mí. Al haberme hablado tanto y al habernos hablado tanto de Dios, ¿cómo lo has hecho tuyo a ese Dios? Para hablar, para tener esa seguridad, esa confianza, hasta me atrevería a decir esa intimidad con Dios. Bueno, mi relación con Dios siempre ha sido algo importante desde mi niñez, ¿no? Antes del VIH, pero yo pienso que antes no lo sentía tan cercano porque, no sé, tal vez no tenía ninguna necesidad, ¿no? Y para mí Dios estaba ahí, yo iba a la iglesia, pero bueno, estaba ahí, ¿no? Era tal vez un conocimiento más intelectual, ¿no? Ahora yo siento que Dios realmente está como que controlando al virus en mi cuerpo, proveyéndome los alimentos. Es un milagro que yo no me haya enfermado en tanto tiempo. Eso lo está haciendo Dios. Y todo eso es como yo, ¿qué más puedo hacer sino amarlo por todo lo que hace por mí? Y yo le escribo, en mi diario le escribo. Mi diario solo lo lee Dios. Y le digo, Padre, otra vez te cuento aquí, otra vez me voy a quejar de este tema. Gracias, ayúdame, dame tus palabras. Alguna vez he escrito una oración en una revista y la revista llegó a manos de mi papá y me dice, qué bonito eso que le escribes. Yo le escribo en mis diarios, él me habla a través de la Biblia y de mis papás. Qué lindo. Has tenido un encuentro personal con Dios. Un reencuentro. Un reencuentro. Un reencuentro porque el encuentro primero, donde yo me he hecho adoptar por él como hija, ha sido en mi niñez. Pero me había olvidado de eso y después por eso me fui, me enloquecí, tomé malas decisiones y luego volví así con mi vida hecha a pedazos y le dije, mira, Padre, he hecho todo esto mal. ¿Será que tú lo puedes arreglar? Como un espejo que se rompió. Y Dios dijo, sí, claro, lo puedo arreglar y puedo hacer algo muchísimo mejor. Y plan, me dio una vida y una misión de esperanza en base a un diagnóstico de muerte. Eso me parece increíble. Qué lindo. Llegamos al final del programa. Gracias, Violeta Ros. Para mí ha sido realmente una alegría, después casi de 12 años, volver a hacer un programa contigo. Gracias por haber accedido a la invitación. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que escuchan y gracias por poner este tema tan importante que lamentablemente se está volviendo más común de lo que quisiéramos, ¿no? Es probable que la gente que escucha
tenga ya un familiar que tiene VIH, la actitud correcta es amarle, permanecer a su lado. Los medicamentos ahora están disponibles de forma gratuita. Se puede vivir con el VIH. Muchísimas gracias, amables oyentes. Llegamos al final del programa. En nuestra próxima audición, seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos, guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo, construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios. Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida.